amigos, familia de aprendizaje bilateral. Bienvenidos a su programa semanal educativo, donde todos aprendemos, donde apreciamos el valor del conocimiento. Feliz martes para todos los amigos que nos acompañan desde los diferentes distritos educativos. Sean todos bienvenidos a su programa de aprendizaje bilateral. Adelante, Gregory. Muy buenas tardes a todos, señores. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes. Nosotros alegres y contentos que siempre nos acompañen, como todos los martes. Ese público que siempre está con hambre de curiosidades, de aprender más sobre nuestro oficio, que es la educación. Una de las principales áreas y de las principales materias que tiene que tener todo el mundo en cuenta, porque es la madre de todas las profesiones. Le deseamos una feliz tarde a todos, que se sienten tranquilos, cómodos, escuchen lo que tenemos para hoy, un tema que es de gran importancia para todo educador. Emma, no todo educador, yo diría para todas las personas, porque todos tenemos que tener nociones sobre ese tema. ¿Y qué tenemos para hoy, Mergison? Hoy tenemos un tema que desde que lo anunciamos, Gregory, no ha parado la gente de llamar, de escribirnos para no perderse el programa, para no perderse el tema de hoy. Hoy Ay, que vamos a no compete a trabajar, todos. claro, porque es un tema que es útil no solamente para el docente, sino para todo ser humano. Todo aquel que tiene una empresa o que trabaja para ella, en algún momento, claro está, debe realizar una planificación. Pero no Wow. solamente una planificación, Gregory, una planificación por competencia. ¿Cómo así, Gregory? Por competencias. Un Claro. tema Es un tema que, tanto empresarial, magisterial, que debe dominarlo todo. Todos tenemos que ser competentes. Así es la vida. por supuesto, por supuesto. Y hoy tenemos un invitado de lujo, Gregory, un invitado de tu pueblo, alguien muy ¿Cómo? conocido allá. ¿Y a quién tenemos para hoy, Mergison? Tenemos un maestro que goza de la admiración de muchos profesionales, Gregory, una persona dedicada en su trabajo y esforzada, pero también disciplinada en sus estudios. Él es el joven educador Ariel Soquier. ¿Quién es Ariel Soquier? Vamos a hablar un poco de Ariel Soquier. Ariel reside en San Juan de la Maguana, es licenciado en Educación, Mención, Biología y Química, graduado en la UAS en el año 2016. Realizó un máster en Gestión Integral, Medio Ambiente, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa en España. También ha cursado la maestría en Ciencias, Ecología y Medio Ambiente en la UNFU, maestría en Química para docentes en la UAS y también es técnico en Gestión de Riesgos y Desastres Naturales. También Ariel ha realizado diplomados en el cambio climático y su impacto en los ecosistemas, enseñanza de las ciencias naturales, gestión del talento humano por competencias, comunicación social, cambio climático y su incidencia en los fenómenos atmosféricos. Exponente a través de diferentes congresos que se han realizado a lo largo del país y es conferencista en el tercero y cuarto Congreso de Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Carlos, Guatemala, con el tema la evaluación de impacto ambiental como estrategia de preservación de los ecosistemas, entre otros. Así que con un fuerte aplauso recibimos al maestro Ariel Soquier. Gregory. Muy bien, señores. Un súper invitado tenemos para hoy. Una persona muy preparada, todos lo conocemos, pero no sabíamos esa gran preparación que tiene Ariel. Entonces, cuéntanos, Ariel, ¿cómo te sientes en esta tarde? Buenas tardes, Gregory, Mergison y todo el equipo que están ahí conectados en esta plataforma, que sin lugar a duda es un espacio para todos los profesionales y estudiantes de esta área que nos apasiona, lo que es la educación. Para mí un placer que me hayan invitado acá a este espacio para compartir los conocimientos que Dios y el Estado Dominicano nos ha permitido adquirir a lo largo de los años. Para mí un placer, más que agradecido con ustedes por tomarnos en cuenta para compartir
nuestras experiencias. Gracias, Ariel. Como decíamos Gracias. al principio, hoy vamos a tratar el tema planificación por competencias. ¿Por qué planificación por competencias, Ariel? ¿En qué consiste? ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre ese tema? Bueno, ¿por qué planificación por competencia? Porque los nuevos tiempos demandan que planifiquemos las competencias, planifiquemos ese ser humano, no solamente poseedor de conocimiento, sino también un ser humano que con ese conocimiento pueda construir, aparte de conocimiento, pueda accionar, proceder y sobre todo hacerlo de manera integral con valores y con actitud. Entonces, hablar de planificación por competencia es hablar de este proceso de identificar necesidades, organizarlas y actuar en base a unos recursos y con un producto, que es lo que nos llaman los indicadores de logro. Eso es planificación por competencia. Esas son nuestras competencias. Wow, muy Gracias. interesante, Ariel. Aquí tenemos con Gracias. nosotros, Mergison, también a Rafaelín Vargas, que se nos está integrando. Vamos a recibirlo. Bienvenido, Rafaelín. Saludos, saludos, buenas tardes, queridos amigos. Y qué bueno, Ariel, que está por acá otra vez con nosotros. Muy interesante y qué bueno el tema que tienes para hoy con nosotros. Ya Merginson preguntaba acerca de a qué nos referimos con planificación y nos gustaría saber cuáles son los elementos que componen una planificación por competencia. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, una planificación por competencia tiene lo fundamental, que son unas competencias, realmente. Unas competencias, que estas competencias pueden ser fundamentales o pueden ser específicas. También un elemento muy importante de esa planificación por competencia son los contenidos, que prácticamente son los mediadores de ese aprendizaje que vamos a obtener. Y también tenemos lo que son unos indicadores de logro, que podríamos decir que son como esos síntomas, esas señales que, como su nombre lo dice, nos indica si hemos logrado. También tenemos lo que son unas estrategias, que es prácticamente el camino, cómo lo vamos a hacer. También tenemos lo que son unos recursos, con qué lo vamos a hacer. Y también tenemos lo que es la evaluación, que es cuando prácticamente, cuando hacemos un análisis de qué hemos logrado con ese proceso. Una evaluación que no es un juicio cuantitativo, sino que en este enfoque por competencias, hablamos de una evaluación desde un punto de vista humanística, que no es que concebir la persona como que porte un conocimiento, sino que puede hacer con ese conocimiento. No solamente evaluamos qué hace, sino cómo lo hace, cómo impacta y cómo su vida en sociedad puede cambiar a través de unos conocimientos y a través de una interacción, que es prácticamente el fundamento teórico de este enfoque o de esa planificación por competencia. Claro, claro. Y antes de que tú continúes, Gregory, con las preguntas, saludamos al chat a todos los amigos que nos están acompañando. Ahí está Elisa Matos, la maestra amiga que siempre nos acompaña en el programa. Raider Luis Morillo Medina, Elvira Ramírez, Jodari Peña, Johnny Tavera, Francisco Javier Vázquez Reyes, la maestra Alexandra Montero Pineda, Mayra Montero, entre otros. Les queremos decir que sus preguntas respecto al tema pueden ir haciéndola por el chat. El maestro Ariel en breves minutos también va a hacer una presentación explicando de manera más detallada e ilustrada su presentación sobre el tema. Así que estén atentos, compartan el enlace con los demás compañeros para que todos puedan aprovechar esta oportunidad que nos está ofertando hoy nuestro gran amigo Ariel. Muchas gracias. Adelante, Gregory. Darle gracias a ese público que siempre está muy atento y con sus saludos, con su comentario. Ariel, esas informaciones que tú nos has dado son de mucha importancia. Verdaderamente se nota que siempre necesitamos aprender más, porque con cada explicación que tú le diste a esos elementos, tenemos como una referencia bien clara y rápida de qué son cada uno.
Muchas veces los docentes, aunque somos preparados en el área, tenemos ciertas dudas con uno que otro. A veces algunos simplemente decimos que es traerlo del currículum a la planificación y listo. No le damos esa importancia, pero con tus explicaciones vemos que hay que conocer la armonía de estos elementos. Pero Ariel, hay un elemento que hay que resaltar, que es que sufrimos una adecuación curricular. Básicamente el currículum, como lo veíamos, cambió. Entonces la pregunta es, ¿cómo adaptar esa planificación por competencia, Ariel, a la adecuación curricular? Bueno, así es, Gregory, como lo has dicho, perdón, el pasado año 2022, a través de la ordenanza 4, establecida 4/2021, se habló sobre la adecuación curricular que fue producto de la pandemia. Saben que prácticamente, últimamente nuestra historia tiene que dividirse ahora entre la pre y la post pandemia. Esta pandemia tuvo como resultado que ciertamente hubo que adecuar el currículo, pero más que adecuar el currículo, era suplir una necesidad y sobre todo una coherencia y algo que mencionaba que era una armonía. ¿Qué trajo esa adecuación? Prácticamente trajo una coherencia, conectar las competencias fundamentales con las competencias específicas que no estaban del todo alineadas. Ahora sí vamos a hablar de la competencia, por ejemplo, de la competencia fundamental ambiental y de la salud. Entonces yo en cada área debo alinearla con una competencia comunicativa, con una competencia específica, pero ahora son específicas de cada grado también. Es decir, que antes eran específicas solamente de la asignatura y tú podías tener en matemática competencia específica para todos los grados. Ahora cada grado tiene una competencia específica. Entonces, ¿cómo podemos adaptarla? Bueno, están establecidas en la malla curricular. Lo único que yo debo hacer es que mi tema, mi contenido, adaptar esa competencia fundamental con la competencia específica que yo esté trabajando. Se hicieron algunas adecuaciones a los contenidos. Algunos contenidos fueron un poquito simplificados, algunos contenidos fueron ordenados de manera aplicando el principio de la verticalidad. Pero lo importante es conocer que las competencias fundamentales y específicas fueron ahora alineadas. También las competencias fundamentales fueron categorizadas en 3 grupos. Hay un grupo, la primera, es la competencia comunicativa. El segundo grupo está en la competencia de resolución de problemas, pensamiento lógico y creativo y tecnológico. Y en el otro grupo está la competencia ambiental y de la salud y del desarrollo espiritual y personal. Esas fueron de las adecuaciones, que no es una cosa de otro mundo, quizás adaptarnos a ella, es simplemente mirarla desde que ahora vamos a trabajar un poquito más conectado, más coherente, porque no había como esa armonía, como tú decías, entre las competencias fundamentales y las específicas. Entonces, básicamente, Ariel, todo ha quedado con los elementos que dijiste igual. Básicamente, simplemente es como la ideología que cambió. Exactamente, simplemente lo que se trató fue de armonizar, de hacer un poquito más de coherencia entre esas competencias fundamentales y específicas, adecuarla. Hay unos ejes transversales. Hablamos mucho ahora de desarrollo sostenible, simplemente, pero era prácticamente lo que antes habíamos visto. Lo único que ahora fueron alineadas las competencias fundamentales y específicas. Muchas gracias, Ariel. Rafaelín, como Mergison salió de la videollamada por razones de internet, vamos contigo. Sí, claro. Ariel, la pregunta que sigue, que corresponde hacer, ¿en qué nosotros diferenciamos una planificación por competencia de una planificación de unidad? ¿Hay alguna diferencia entre una planificación por competencia y una planificación por unidad? Sí, claro, hay varias diferencias. La primera diferencia es, podemos hablar hasta del enfoque teórico. Lo primero es que si nosotros quizá lo que nos formamos
o quizá lo que estudiamos en aquellos años cuando nos hablaban de, de planificación por objetivo, veíamos que trabajábamos con un modelo conductista enciclopedista. Ahora trabajamos con un modelo por competencia constructivista. Es decir, ahí radica la competencia. Pero también, por ejemplo, para los maestros, y esta es hasta una pregunta y una clave, como yo digo, para los chicos que van para el próximo concurso, Dios mediante. Recuerden que nosotros antes, cuando hacíamos una planificación, hacíamos un objetivo general. Y ese objetivo general siempre terminaba en un verbo infinitivo. Por ejemplo, identificar los niveles celulares. Por ejemplo, ya ahora no trabajamos con ese verbo en infinitivo, sino que ahora trabajamos con un indicador de logro que es más personal. Ahora yo puedo decir, identifica los niveles celulares. Es decir, yo cambié un verbo en infinitivo que era muy personal. Ahora hablo de un proceso que ellos lo van a hacer. Prácticamente yo lo que hacía era como un verbo exclamativo, identificar. Ahora él lo identifica. ¿Cómo? Bueno, a su manera, pero a través de unos procedimientos. Por ejemplo, ahora tenemos lo que son los contenidos, están clasificados en tres: en contenidos conceptuales, que son conceptos, datos, hechos, fenómenos; contenidos procedimentales, que son los procedimientos, el camino, cómo llegar; y también ahora tenemos lo que son unos contenidos actitudinales, que son actitudes, valores, qué es lo que yo quiero lograr. Y también tenemos las competencias fundamentales y específicas. Recuerden que antes teníamos lo que eran unos transversales, que prácticamente, como su nombre lo dice, atravesaban todas las áreas. Ahora tenemos una competencia fundamentales y una competencia específica, que son específicas de cada área, pero también que en la última adecuación curricular son específicas de cada grado. Esas son de las más importantes, pero lo más importante, la diferencia es el enfoque. Y en una de las diapositivas, ahí le voy a mostrar la diferencia desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la enseñanza y desde el punto de vista de la evaluación. ¿Qué nos diferencia esta planificación por competencia a una planificación que antes hacíamos por objetivos? Bien, Ariel, escúchame, Gregory. Qué bien que al final entonces aclara una competencia una planificación por competencia y una planificación por unidad. Porque la pregunta era sobre una planificación por competencia y una planificación por unidad. Y entonces vemos que sí, dentro de la planificación por competencia, pues entonces podemos hacer los planes de unidad. ¿Verdad que sí, Ariel? Sí, claro, Entonces, porque claro. la planificación por unidad o diaria es simplemente el tiempo o la cantidad de contenido que tiene un plan. Claro. Adelante, Greg. Muy bien, Ariel. Entonces, tú nos estabas hablando que tú tienes una diapositiva que te gustaría presentarnos. Yo creo que este es un excelente momento porque que este tema nos está atrapando y nos gusta mucho a nosotros. Queremos conocer más. Así es, Gregory. Creo que tienes acceso a compartir pantalla, si no, Rafaelín te lo da. Debe darme el acceso, ¿okay? Me dice que no lo tengo. Rafaelín. Sí, vamos a ver que pide el acceso para notificarle que sí, ven. Bueno, Ariel, te Listo. hizo anfitrión, así que puedes, Ya. tienes libertad.
¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí, podemos ver. Ok, bueno, me gustaría iniciar con esta frase. Dice, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Esta frase nos conecta mucho con el tema de la planificación en nuestro hacer como docente, realmente. Porque si lo llevamos a un término un poquito llano, se aprende a planificar, planificando. Se aprende a hacer, haciendo. De modo que quizás lo que hemos adquirido un poquito de conocimiento no fue que nos bajó una luz, nos bajó una magia de las alturas, no, sino que lo hemos hecho en el transcurso. Esa es una recomendación a los estudiantes que están con nosotros conectados y los docentes, que para aprender a planificar tenemos que hacerlo día a día. Hacerlo día a día, dice que la práctica hace el maestro, el hábito es que hace al monje, dicen algunas religiones. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es planificar, que como habíamos dicho, es el proceso de identificar una necesidad, organizar con métodos y técnicas con el fin de lograr unos resultados. Ahí prácticamente ahí tenemos plasmado de manera rápida todos los varios elementos de una planificación. Aquí tenemos de manera breve, para los muchachos que van para el concurso, las ordenanzas. Esta es prácticamente la parte legal que dio origen a este nuevo modelo de planificación por competencia, la ordenanza 2011, que fue que mandó a revisar y actualizar el currículum, la ordenanza 3-2013, que modifica la estructura, la ordenanza 2-2015, que habla ya de que se implementa el currículo actualizado, y la ordenanza 2-2016, que habla del tema de evaluación. Aquí quiero hacer un énfasis sobre, hay dos tipos de ordenanza. Unas ordenanzas que son curriculares, son aquellas que establecen un currículo, por ejemplo, la ordenanza 1-95. Y hay otras ordenanzas que son evaluativas, que simplemente versan sobre el sistema de evaluación de ese currículo o de un ciclo. Por ejemplo, la ordenanza 1-96. Aquí, si lo establecemos, la diferencia estaría entre la ordenanza 3-2013, que es una ordenanza curricular, y por ejemplo la 2-2016, que es una ordenanza evaluativa. Eso es para fines de conocimiento. Bueno, pero quizá muchas personas preguntan por qué se cambió del modelo de este modelo, como hablaba, como nos preguntaba Rafaelín, de este modelo por unidad, por objetivo, a este modelo por competencia. Bueno, aquí tenemos las razones que prácticamente fueron extraídas de la base de la actualización establecida en el 2013. Una de las razones fue por los avances tecnológicos. Vivimos en una sociedad ya vanguardista, donde los avances tecnológicos, la tecnología de punta no permitía que pudiéramos seguir con un modelo conductista. También la globalización, todos sabemos este proceso global, una población joven, según tomó en cuenta en ese momento el Ministerio de Educación a través de consultas públicas, el Censo de Población y Vivienda, el 9º censo que se hizo en el 2010, decía que el 49.5% de la población dominicana tenía menos de 25 años, es decir, una población joven. También teníamos el urbanismo, más del 70% de la población vive en las ciudades. También teníamos el desempleo y teníamos una alta incidencia, o tenemos de invasión a adolescencia. Por esas razones se decidió este enfoque por competencia. Y el fundamento teórico, como ahorita le decía, del currículo, se basaba en la corriente pedagógica del constructivismo, que establece que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es un proceso dinámico e interactivo, donde el individuo es quien es el arquitecto de su destino. Esta corriente constructivista tiene varias versiones, varias ideas, pero prácticamente el currículo tomó las dos encontradas, tanto por Vygotsky como por Piaget. Había uno que hablaba de la interacción física, que era Piaget, y Vygotsky hablaba del medio social. Fueron tomadas las dos.
Y se establece que el conocimiento se construye desde el individuo, desde su estructura física y su contexto, pero también la interacción social. Por eso decía Vygotsky que el conocimiento es una construcción social. Ese es el fundamento teórico de nuestro enfoque por competencia. Aquí tenemos, como le decía ahorita, prácticamente unas diferencias así marcadas entre el modelo conductista y el modelo constructivista. En el modelo conductista, el saber era acumulativo, era lineal, era rígido. En el modelo constructivista, el saber es interrelacionado, es instrumental, es operativo, funciona. En cuanto a la enseñanza, en el modelo conductista era una transmisión de información. Todos recuerdan que teníamos maestros, ¿verdad? Aquellos años, quizá Merginson y Gregory, Jafelín, quizá los más jóvenes no saben. Teníamos un maestro que se paraba en la pizarra. ¿Qué es la ciencia? Y él mismo ponía ahí, la ciencia es esto, y era lo que el maestro decía, prácticamente. No estaba equivocado realmente, pero no había una interacción del alumno y el alumno no gestionaba su propio conocimiento. Ahora tenemos una gestión de situaciones de aprendizaje. ¿Cómo era el aprendizaje en aquel modelo? Simplemente el alumnado repetía lo que el maestro decía, una repetición de información. Ahora, ¿cómo es el conocimiento? El aprendizaje ahora es significativo y el alumno ya puede resolver problemas, situaciones, por eso hablamos de competencia. Tres componentes fundamentales de este enfoque por competencia es el aprendizaje significativo, que todos hemos escuchado hablar, ¿verdad que sí? Entre su mayor exponente fue David Altshuler, que decía que es donde el individuo relaciona su conocimiento, su nueva información con un conocimiento que tenía. Es decir, que aprender es una construcción nueva en función de referente. Es decir, que el aprendizaje tenga significado. Se aprende para desaprender. Ahora el individuo debe quizá estructuras que tenía, esquemas mentales, ahora aprende cosas nuevas. También otro componente importante de este enfoque por competencia es la funcionalidad del aprendizaje. El aprendizaje implica la construcción y movilización de conocimiento. El alumno ahora ve el aprendizaje como algo que le va a generar para la vida, algo que le motiva, algo que él lo puede utilizar. Siempre escuchamos a los muchachos que nos dicen, profe, ¿y para qué me va a servir a mí saber que X más 2 al cuadrado es igual a Y? Pero si como maestro no usamos las estrategias para enseñarle a ellos en qué campo de la vida ellos pueden hacerlo, entonces para ellos no le va a resultar ser interesante. Pero también tenemos lo que es la integración de conocimiento. Y algo muy importante que nosotros debemos hacer aquí. Recuerden que antes de actualizar este currículo, hubo un enfoque o hubo un plan que prácticamente no duró mucho y se barajó. Quizá algunos se acuerden que fueron los textos integrados. ¿Algunos se acuerdan? De a poquito. Bueno, los textos integrados, que prácticamente fue en la gestión de Melanio Paredes, no eran malos realmente, pero quizás no había esa preparación que desde cualquier asignatura se podía aprender otra. Entonces, ahora este enfoque a través de las diferentes disciplinas, desde lengua española yo puedo estar enseñando medio ambiente, enseñando ciencia, enseñando matemática, a través de esta integración de conocimiento. Estos son los tres componentes de este diseño por competencia: aprendizaje significativo, funcionalidad de aprendizaje e integración de conocimiento. Ahora tenemos aquí lo que es la competencia. Bueno, la competencia es la capacidad de actuar de manera eficaz y autónoma en contexto diverso, movilizando de forma integrada, y aquí vamos con otro tipo de contenido, conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Esas son las competencias, que el individuo pueda actuar con ese conocimiento, pero de una manera integral. Porque a veces nos decían, el estudiante sabe hacer esta ecuación, pero con esa ecuación, ¿qué sabe hacer el estudiante? Puede trabajar en una industria, puede trabajar en un sistema informático sabiendo esa ecuación. Entonces, ahora eso es
lo que persigue este conocimiento, que ya que él sabe ese fundamento teórico, pues también moviliza eso, y que eso lo ayude sobre todo a ser mejor ciudadano, a que movilice actitudes y valores. Y nuestro currículo tiene lo que son esas 3 competencias específicas: fundamentales, específicas y laborales y profesionales. Recuerden que una de las razones que dio origen a este currículo fue que teníamos un alto índice de desempleo. Entonces teníamos que preparar al individuo para que cuando salgan del bachillerato no salgan con un título en la mano, quizás que para lo único que ese título le iba a servir era para entrar a la universidad y no para insertarse en el mercado laboral. Y ustedes saben que con los politécnicos se ha logrado mucho eso. Tenemos muchos jóvenes que están en su universidad, pero están inmersos en el mundo laboral a través de un técnico que hicieron en el bachillerato. Entonces, las competencias fundamentales, como su nombre lo indican, expresan intenciones educativas de mayor relevancia y significativa. Son transversales y conectan de forma significativa todo el currículo. Tenemos 7 de ellas, miren aquí: la competencia ética y ciudadana, comunicativa, de pensamiento lógico y creativo, resolución de problemas, científica y tecnológica, ambiental y de la salud, y desarrollo personal y espiritual. Ahora, en la adecuación curricular, se organizaron en 3. Por ejemplo, esta número 2 está sola, comunicativa. La 3, la 4 y la 5 también están solas, ellas 2. Y la 1, la 6 y la 7 también están solas. Lo que pasa fue que esta presentación la tenía mucho antes de la adecuación curricular, pero es prácticamente eso, que se han categorizado. Y también tenemos lo que son las competencias específicas que corresponden a las diferentes áreas. Se refieren a capacidades que el estudiante debe trabajar. Esta competencia específica ahora tan específica por grado. Aquí yo tengo un ejemplo de alguna. Por ejemplo, en lengua española, una competencia específica es la comprensión oral. También está la comprensión escrita, la producción oral, la producción escrita. En matemática, una competencia específica es razón y argumenta. En social, ubicación en el tiempo y el espacio. En natural, y ofrece aplicaciones científicas a fenómenos naturales. En artística, expresión artística. Y en educación física, dominio motriz y comunicación corporal. Ahora, la adecuación lo que nos habla es que ya van a ser un poquito más específica en cada grado, pero podemos encontrar muchas similitudes en ambos grados. Y también tenemos lo que son las competencias profesionales y laborales, que se refieren a los desarrollos de capacidades vinculadas al mundo del trabajo y preparan a los estudiantes para insertarse en el mercado laboral. Por ello se crearon esas modalidades técnico profesional y técnico en arte en los liceos, que inicia a través del primer grado del segundo ciclo de nivel secundario. Lo que antes era el segundo bachillerato, que ahora es el 4º, 3º y 4º, es decir, 4º, 5º y 6º. Esas son las 3 competencias que permean nuestro currículo. Aquí tenemos un elemento importante de este enfoque por competencia, y es algo que confunde mucho a los docentes, y que a veces copiamos uno y ese que copiamos simplemente le cambio el nombre de mi centro, y muchas veces no sé cómo hacerlo, que son las situaciones de aprendizaje. Son escenarios reales o creados. Voy a especificar. Lo creado no es que yo me voy a inventar una situación ficticia. No, creado es que hay un elemento que si yo lo voy a crear, pero es para conectar, porque deben ser situaciones reales. Por ejemplo, poner un video. Exactamente. Una excursión. Poner un video, o por ejemplo, si yo digo, los estudiantes van al campo, aunque ellos no hayan ido, yo puse van al campo quizás para conectar con un elemento. Lo voy a explicar más adelante. Bien. Estas situaciones de aprendizaje, como su nombre lo dice, son escenarios o situaciones que socialmente son relevantes. Es decir, si es socialmente relevante, no puedo inventármela. No puedo copiar la que me pasó un maestro de Atomayor. No puedo copiar la que me pasó un maestro que trabaja en un colegio
del Distrito Nacional que tiene otra realidad diferente a la comunidad de La Guama, a una comunidad ya en Neiva, a una comunidad en Barahona, a una comunidad rural. Son diferentes. Entonces, ¿cuáles temas pueden ser objeto de sesiones de aprendizaje? Bueno, curiosidad por un tema del estudiante, por ejemplo, las ecuaciones. Un estudiante te pregunta algo de las ecuaciones, las figuras literarias, las reacciones químicas, la Guerra Fría o el campismo. Ahora, desde el punto de vista social, ¿cuáles temas son excelentes para yo dar respuesta a necesidades? Embarazo en adolescencia, que lo vemos mucho en nuestra comunidad, específicamente en ese segundo ciclo del nivel primario y todo el nivel secundario, la contaminación ambiental que la vemos hoy en día, el cambio climático, los accidentes de tránsito, que vemos que en nuestra comunidad de todos los fines de semana tenemos que lamentar una vida, la explotación minera o de cualquier otro recurso natural. Son ejemplos de lo que yo puedo hacer en mi situación de aprendizaje. Ahora les voy a poner un ejemplo. Y los elementos, aquí están los elementos de una situación de aprendizaje. El primer elemento es la situación, que puede ser real o imaginaria. Ahora, cuando es por proyecto, por la estrategia de proyecto de aprendizaje basado en un proyecto, debe ser real, pero debe ser real el elemento que voy a conectar. Miren aquí como digo, es para conectar la problemática. Y voy a poner el ejemplo. Un segundo elemento es el contexto, dónde está presente la situación, que muchas veces eso es lo que cambiamos. Quizás me lo pasó un maestro de Baní, yo nomás le cambio el nombre y le pongo el liceo de mi comunidad y hago la misma. Para cuando el técnico vaya, la vea de manera rápida y yo no sé lo que hice porque no sé los elementos. También tenemos la tercera, que es la situación, la problemática que se presenta. ¿Qué problema yo voy a resolver? Ese problema puede ser uno de estos. Curiosidad, embarazo en adolescencia, contaminación ambiental, cambio climático, cualquiera de ellos. El 4 es la estrategia. ¿Qué yo voy a hacer como maestro? ¿Qué voy a indicar para que se cumpla eso? Y el 5 es el punto de partida. ¿Qué yo pretendo con el estudiante? Mi producto. ¿Cuál es mi producto? Muchas veces es un indicador de logro. El estudiante me hizo un proyecto, presentó un informe, expuso algo. Voy a poner un ejemplo para que identifiquemos cada uno de esos elementos. Si alguien del público o alguno de ustedes me puede ayudar a leer la problemática. Bien, vamos a ayudarle. Ejemplo de los elementos de la situación de aprendizaje. Mientras los estudiantes de la escuela Petronila Almanzar de la comunidad de Jarro Sucio realizaban una visita al río, observaron que el río ya no presenta la cantidad de agua que años atrás. Ante esta situación, el maestro le asigna realizar exposiciones sobre el cambio climático y calentamiento global. De esta manera, los estudiantes presentarán unas charlas a los comunitarios sobre las causas y consecuencias del cambio climático. Ok, aquí yo tengo una situación de aprendizaje y están cada uno de los elementos visualizados realmente. ¿Qué voy a explicar? ¿Cuál es el elemento o la situación real? Aunque en este caso no es real, sino que puede ser que yo me la haya creado. Por ejemplo, realizaban una visita al río y observaron. Quizás yo no llevé a los estudiantes al río. Yo no lo llevé. Ahí es a lo que me refiero, que el escenario es creado. Ahora, pero que el río tiene poca cantidad de agua, eso es real. Esa es la problemática. No sé si me doy a entender o si alguien tiene alguna duda. Puede ser que entendible. Sí. Está entendible. Una puede problemática real, aunque se cree un escenario imaginario. Exactamente, que mayormente se hace para conectar, un elemento de conexión. Puede ser que yo sí lleve a los estudiantes. Cuando hacemos aprendizaje basado en proyectos, sí debe ser real. Sí yo debo llevar a los estudiantes, insertarlo en el entorno. Bien, bien.
Un momento que no me quiere pasar la... No hay problema, no hay problema. Ariel, entonces en lo que vas pasando la diapositiva, voy mandando unos saludos, no hay problema. Sí, puede hacerlo, puede hacerlo. Bien, entonces le damos saludo a Jeffrey Mateo Encarnación, que nos dice cordiales calura a todos y bendiciones. Jeffrey siempre nos sigue y ha participado también en el programa. Licelot Obando Ramírez, Miqueas Medina, Oliver Oviedo, Eliezer Cuevasena, Mercedes Pineda Castillo, Sol Margarita Castillo, Julito Nolasco, Irma Carolina, Smiling Amador. Todos ellos nos han dicho que es un excelente tema, Ariel. También tenemos a Ibelice Jiménez, que dice que es un excelente tema. Manuela de los Santos, que es un tema sin desperdicio. Virginia Encarnación, que nos dice, claro, los textos integrados son buenísimos. Ella comparte mucho esa idea con usted. Y voy a leer en lo que pasa la diapositiva, en un comentario de Jeffrey Mateo Encarnación. Dice, considero que esa agrupación de las competencias fundamentales no fue una buena decisión, pues una competencia fundamental es bastante amplia e implica mucho para lograrse. Y ahora tener 3 juntas para ser evaluadas, incluso en el registro juntas. Compartimos eso igual contigo, Jeffrey. Más trabajo, aunque Sí, eso sí, realmente ha sido más trabajo y todavía una de los inconvenientes es que todavía muchos de los docentes que entran al sistema educativo, con excepciones quizás de los que salen de institutos especializados, quizás no tienen en sus planes de estudio este manejo sí del currículo y de las bases, y que apenas empiezan a conocer o a diferenciar una competencia fundamental de una específica, de un indicador de logro. O sea, ahora, totalmente de acuerdo con lo que dice Jeffrey, realmente. Inclusive también las mismas competencias específicas por grado, aunque está bien, pero realmente es un poquito hacer que el maestro nuevo, que el maestro tenga que ajustar su esquema mental a esta situación. es que este es un año de borrador, así hay que Sí, decirlo. En este año es para que se hagan pruebas y errores. Este año no vale, básicamente. así es. Bueno, Gregory, aquí yo tengo desglosada esto que hablé aquí. Miren, por ejemplo, acá. Lo primero que me decían, mientras los estudiantes realizaban una visita al río, observa, esa es la situación. En este caso, yo la creé, me la pude inventar. Ahora, ¿cuál es el contexto? La escuela Petronila Almanzar de la comunidad de Jarro Sucio. Ese es el contexto. ¿Cuál fue la problemática? Bueno, que ellos observaron que el río ya no presenta la cantidad de agua que presentaba años antes. ¿Cuál es mi estrategia que yo utilicé? Ante la problemática, realizar exposiciones sobre el cambio climático. Esa es mi estrategia como docente. ¿Y cuál será mi producto final, indicador de logro o actividad? Que presentaran charlas a los comunitarios sobre las causas y consecuencias del cambio climático. Puede ser charla, puede ser otra cosa, diapositiva, cualquier cosa. De acuerdo. Ariel, entonces pudiéramos decir para afinar que la situación es el qué, poniéndole una pregunta, que el contexto es el dónde, que la problemática es qué es lo que ocurre, que la estrategia es el cómo, y que el producto final es el para qué. ¿Para qué? Lo que quiero, excelente. Con esa pregunta la respondemos. Bueno, vamos a ver algo aquí. Bueno, aquí tenemos los contenidos, que realmente los contenidos nos dicen que son los mediadores del aprendizaje significativo y son los conocimientos o saberes propios de las áreas curriculares que el alumno debe
apropiarse de ello, construir y reconstruir. Prácticamente este diseño curricular se basa en 3 tipos de contenido. Uno, contenidos conceptuales, que pueden ser datos, hechos, fenómenos. Eso es lo que también podemos llamarle saber. También tenemos lo que son unos contenidos procedimentales, que son unos métodos, técnicas, procesos y estrategias. Es decir, saber hacer, cómo hacer. Y también tenemos lo que son unos contenidos actitudinales, que son valores, son principios y son normas. Eso es aprendiendo, aprender a hacer. Esos son los 3 tipos de contenido que nuestro currículo está priorizando. Un ejemplo de ello, bueno, yo puse el siguiente ejemplo en el área de ciencias naturales. Yo tengo como gran tema, comunidad, los nutrientes. ¿Cuáles son los contenidos conceptuales y los conceptos que yo puedo ver en este tema? Carbohidratos, vitaminas, todo el marco teórico que acompaña ese tema. Ahora, ¿cuál es el proceso con el que yo voy a identificar, con el que yo voy a lograr que mis estudiantes o que ellos van a lograr adquirir el conocimiento? O lectura de libros del tema, exposición del tema, clasificación de nutrientes. Miren, algo muy importante es que casi siempre en este caso el verbo me va a ir indicando una acción. Ese verbo así en participación. Claro, sabemos que hay verbos que quizás no pueden, ese código que nos decían que terminaban en ción, yo no puedo poner lecturación, ¿verdad que no? Ni analización, pero pongo lectura. Esto es muy importante porque al momento de los concursos, quizás a los muchachos, a los maestros le ponen algunos pareados para que identifiquen un procedimental de un actitudinal, un procedimental de una competencia, un procedimental de un indicador de logro. Y esta es una de las estrategias. Siempre los actitudinales siempre me van a hablar de valores o de acciones altruistas. Por ejemplo, aquí tenemos el actitudinal, valora la importancia de los nutrientes en los seres humanos. Fomenta el consumo de una dieta balanceada. Promueve el uso racional de los alimentos. Este es un esquema breve de los 3 tipos de contenido. Voy a poner otro ejemplo con lengua española. Yo tengo como tema la noticia. ¿Cuáles serían mis conceptuales? Estructura de la noticia, características y elementos. ¿Cuáles serían mis procedimientos para yo lograr ese tema? Selección de hechos para hacer noticia, análisis de noticia, lectura, presentación y redacción. ¿Cómo yo lo voy a lograr? Miren cómo, inclusive, de ahí también parte lo que es mi indicador de logro. Si mi proceso, mi procedimiento fue redacción, ¿qué es lo que yo quiero lograr que ellos redacten o redacten? Por eso todo, hablamos ahorita que iba en armonía. Las actitudes, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Que valoren la noticia como un tema social y que disfruten la noticia. ¿Alguna pregunta que tengan algunos de los oyentes con el tema de los tipos de contenido? Podemos continuar, aún no lo han hecho. Ok, bueno, después de eso también tenemos los indicadores de logro, que como su nombre lo dice, son los niveles de cumplimiento de un estándar de aprendizaje. Es decir, que es nosotros ver cómo nuestros alumnos van desarrollando su competencia. Los indicadores de logro son señales que nos indican hasta dónde se van logrando los aprendizajes. También los indicadores de logro tienen una estructura y también yo tengo forma de identificarlo. Por ejemplo, siempre se escriben con verbos indicativos y terminan en vocales. Por ejemplo, identifica, elabora, comprende, analiza, enumera, define. Que era algo que hablábamos ahorita con la pregunta que nos hizo Rafaelín, que es una de la diferencia cuando yo planificaba antes por objetivo. Quizá mi objetivo era identificar los elementos de la noticia. Eso era un verbo como exclamativo, pero ahora yo tengo identifica, es decir, él lo hace y lo hace de manera personal.
Por ejemplo, yo tengo aquí, identifica los tipos de células en eucariota o procariota. Redacta noticias con veracidad, brevedad y objetividad. Analiza las causas de la Primera Guerra Mundial, social y política. Aquí yo tengo la estructura o parte de un indicador. Lo primero que yo tengo, eso que está adelante, ese verbo es la acción que va a realizar el alumno. Ya está, identifica, analiza, enumera, comprende, desarrolla, determina. El contenido, que siempre va a ir de la mano con mi contenido conceptual. Los tipos de células. Ahora, debe haber una condición. Hay muchos docentes, o muchas veces el currículo no me establece que ponga la condición, pero es lo ideal. Porque si voy a identificar los tipos de células, es bueno que yo le identifique de qué. Sean procariota o eucariota. ¿Alguna duda con ese tema de los indicadores de logro? Podemos avanzar. Creo que lo haremos al final, todas las preguntas, Ariel. Ok. Bueno, aquí tenemos lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, que son secuencias de actividades y procesos organizados y planificados sistemáticamente para apoyar la construcción de conocimiento. Son intervenciones pedagógicas en busca de resultados de aprendizaje. Aquí tenemos algunas, son muchas, pero algunas de las que nuestro currículo prioriza. Quizás algunas en nuestras planificaciones, cuando antes teníamos, cuando trabajábamos por objetivo, nosotros hablábamos de saberes previos, pero quizá ahora ponemos experiencia previa. No está mal poner el tema saberes, pero quizás los estudiantes, el alumno o el público entiende la palabra experiencia previa con un poquito más. Expositiva de conocimientos elaborados, que cuando hacemos diapositivas o representamos a los muchachos papelógrafos. Inserción de maestros y alumnos en el entorno, socialización, interacción dialógica, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en proyectos, sociodrama, estudio de caso. Son muchas. Esas son las más importantes. Y nosotros prácticamente hasta de manera, sin darnos cuenta, la usamos. Quizás no la plasmamos, que son de las cosas, que son de los grandes desafíos que tienen los docentes en cuanto al tema de la planificación, de planificar. Todo lo hacemos, el problema es que no lo plasmamos. Ariel, todas estas informaciones que tú has dado nos han nutrido mucho, pero debemos ir cortando. Ahora sí te queremos pedir un favor, que ese material que tú tienes, que es muy, pero muy bueno, nos los facilite, que así se lo podemos compartir, si es posible, claro está. Sí, claro, claro. Mejor, ahí lo podemos compartir a nuestro público a través de nuestra página de aprendizaje bilateral y ahí ellos tienen facilidades, porque todavía nos queda, creo que 2 preguntas y debemos ya ir cerrando por cuestiones del tiempo. Excelente. Bien. Pero nos ha encantado todas estas informaciones que tú nos has dado, hemos aprendido mucho. Ya a partir de aquí tenemos que salir planificando 2 o 3 unidades, planificaciones diarias, la estrategia que usted quiera, pero tenemos que salir planificando. Así es. Adelante, Mergison, con la próxima pregunta. Sí, vamos a permitir que Rafaelín, o usted mismo, Gregory, para que... Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Lo escuchamos, Rafaelín. Ariel, hay algo que realmente para los maestros es un poco complicado y déjeme decirle que a todos nos ha pasado y de hecho no nos gusta, a ninguno. Es bueno, es bonito y no voy a decir ya ninguno un 100%, pero el 90% de los maestros no les gusta planificar, lo hacen por obligación porque se exige, porque realmente es un asunto tedioso, es un asunto complicado de usted estar gastando un tiempo y sentarse en una silla a pensar, a analizar cómo va a trabajar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crear ese hábito? Que nosotros podemos decir, me gusta planificar, me enamoro de planificar, pero mira, me gusta. Rafaelín, te fuiste, pero entendimos la pregunta. Sí, la entendimos. Bueno, eso es una realidad lo que dice Rafaelín. Un alto porcentaje de los docentes ve la planificación como algo trabajoso. Pero, ¿cómo nos enamoramos de la planificación?
La planificación cuando comprendemos lo beneficioso que es planificar. ¿Por qué planificar? Yo no voy a poner a ustedes y a los que nos están escuchando un ejemplo simple, ¿verdad? Todos ustedes han visto la carrera de Fórmula 1. Claro, lo hemos visto. ¿Verdad que sí? Ustedes ven más o menos lo que han visto la carrera de Fórmula 1. ¿Qué tiempo le toma a ellos cambiar un neumático de los vehículos que están corriendo? Muchas veces 1, 2, 3, 10 segundos, mucho, por mucho. 5 segundos, 6 segundos. Sí. Y imagínense que uno de nosotros en nuestro vehículo nos pinchemos. ¿Qué tiempo nos tomaríamos promedio en tapar esa goma? Bueno, 1 hora. La primera media quejándonos de la mala suerte. Exactamente. Pero si ustedes se ponen a analizar el por qué la gente de Fórmula 1 lo hace en 5 segundos, primeramente, por 3 cosas muy importantes. Trabajo en equipo, son muchos ellos, son unos cuantos. Están preparados, tienen unos recursos, una maquinaria ahí. Quizá usted lo que tiene, lo máximo que usted puede tener es una llave rueda. Ellos tienen unas pistolas de aire que en fracción de segundo quitan una llanta. Y también ellos tienen un objetivo específico que es ganar. Si ellos no lo hacen rápido, no ganan. Eso pasa con nosotros y la planificación. Cuando entendemos que la planificación nos ahorra tiempo, cuando tenemos que la planificación nos lleva a lograr objetivos, nos enamoramos de ella. O más que enamorarnos de ella, nos hace hacerla por una buena práctica docente, por un compromiso social y ético que hemos asumido. Porque es algo simple. A veces tú vas al aula sin planificar, porque todo lo hemos hecho sin planificar. Y yo voy a dar el tema. Y en el simple hecho de que simplemente se me quedó un marcador que debía usar para especificar un tema. Y yo pierdo tiempo porque debo ir donde otro maestro que me preste uno, debo bajar a donde está mi bulto en el primer nivel a buscarlo. Yo perdí ahí hasta 5 minutos. ¿Por qué? Porque el día anterior no planifiqué y no vi que en los recursos estaba marcadores, proyector. Esa es una de las cosas que la planificación nos hace a nosotros darle esa importancia, porque nos dice qué vamos a utilizar, qué vamos a hacer en cada momento. Y ciertamente, quizá lo que tenemos unos añitos dando clases, 7, 8, 9, 10 años, quizá podemos decir, bueno, yo me la sé toda, yo me sé esa estrategia, pero recuerden que el público que tenemos no es el mismo. El público que tenemos no es el estudiante de hace 10 años que no te manejaba una plataforma, que no te manejaba un Kahoot, que no teníamos una pantalla PDI en las aulas. Por eso es la importancia de planificarlo, porque nos ahorra tiempo, porque nos hace ver los procesos de manera ordenada y organizada. Ariel, para concluir, tenemos una última pregunta y es, ¿cuáles consejos tú le puedes ofrecer a los maestros para que se animen y puedan planificar de manera efectiva y eficiente una planificación por competencia? Bueno, el primer consejo es la lectura, es decir, leer y conocer los elementos de la planificación, que tenemos la ventaja de que están ahí en las redes y en los portales. Y es raro en el grupo educativo de lo que estamos de WhatsApp, donde no se envíe el currículo, donde no se envíe el nuevo. Y es que muchas veces no lo leemos, porque todo está ahí. Quizás lo único que va a variar en ese momento sea quizás que yo use una estrategia nueva, mi actividad, mi contexto, pero si el maestro no lee cada uno de los elementos de la planificación, hasta en el tiempo libre, usted a veces hasta leerlo por hobby, déjame ver, cuando yo leo cada elemento, ya yo sé dónde va dentro de la planificación, dónde ponerlo, qué estrategia me va a ayudar a mí desde el punto de vista de la condición de mis estudiantes. Recuerden que antes lo decían que la planificación era
abierta, flexible y participativa. Desde el contexto de mi comunidad, yo le hablaba ahorita, quizá yo copio una planificación del maestro que trabaja en el Distrito Nacional, pero yo trabajo en una comunidad donde no tengo internet y donde mis alumnos no tienen luz. Es yo conocer y leer. Es lo importante, leer, porque ahí está. Y entender que tenemos un compromiso social. Hubo una vez un congreso de IFODOSU que decía la profesión docente, una función social. Gracias, Ariel, por acompañarnos, por sacar tiempo de tu apretada agenda para compartir con nosotros en este programa aprendizajes tan valiosos e importantes, no solamente para el docente, sino también para todos los actores de la comunidad educativa y todo aquel que trabaja en una organización, en una empresa. Gracias, Ariel, por aceptar nuestra invitación, por tu dedicación, por tu esfuerzo. Esperamos, porque no es suficiente una hora para disfrutar, para conocer, para aprender sobre este tema, pero esperamos que continuemos compartiendo estos tipos de espacios. Gracias a todo el público que nos acompañó en esta tarde por compartir este programa con otros que se han conectado. Tuvimos muy buena audiencia y por sus valiosos aportes también que hicieron, por sus preguntas. Esperamos que a todos se les haya dado respuesta y cualquier pregunta la pueden dejar por el chat. Vamos a hacer lo posible para enviarles el material que Ariel nos va a facilitar para que lo tengan y continúen edificándose en el tema. Gracias, Ariel. Adelante, Bien, Gregory. Mergison, antes de despedirnos por completo y terminar de darle las gracias a nuestro invitado, vamos a leer 3 últimos comentarios que hicieron durante las últimas exposiciones. Ahí terminamos la jornada, dándole el mismo saludo al mismo tiempo, tanto a Alcania Reyes, Elizabeth Florian y Olga Lidia de la Cruz. Leemos y Mayra Montero, leemos su comentario. Dice Mayra Montero, es importante y tiene su valor a la hora de la verdad, pero ahora va a ser un poco más tedioso, pero los cambios son buenos y más así es para bien. Ya nos adaptaremos a la readecuación, todo obra para bien. Ahí está hablando de cuando se estaba hablando sobre los cambios de la adecuación curricular. Y también tenemos otro comentario de Alcania Reyes que nos dice, es importante planificar porque así no vas a llegar a la improvisación en el aula. Ariel, como se ha visto, tus enseñanzas aquí han llegado porque no tenemos preguntas. Y cuando no hay preguntas es porque se está entendiendo lo que se está hablando. Darte las gracias. Muy buenos aprendizajes. Cada día los tengo que repetir siempre. Cada día aprendemos más. Nunca podemos decir que no lo sabemos todo porque nos has dado unos conocimientos que no teníamos. Muchos se aclararon. He visto comentarios ahí de personas que creo que son nuevos porque se sienten identificados con lo que se ha dado y están cada día más identificados con esa enseñanza, con su planificación y creo que lo harán mucho mejor ahora. Así que sí, el granito de arena está llegando a los hogares y a la educación dominicana. Muchas gracias. Rafaelín, nos despedimos contigo. Muchas gracias Ariel. Gracias a ese público que siempre está ahí presente con nosotros como cada martes, compartiendo conocimiento en su programa Aprendizaje Bilateral. Así es que nos vemos el próximo martes. Que Dios le bendiga. Amén. Igual para todos. Fuerte, bye.